Y ahora viene el momento difícil en que vamos a escuchar las primeras declaraciones de don Pedro Rivera, el papá de Jenny, hace solo unos minutos, cuando le dice al mundo, acaba de recibir confirmación de que su hija ha fallecido. Pongan atención, mi gente. Les tengo una petición. Parecerá diferente al escucharlo en mi voz. Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón. También las mujeres mueren y yo quiero celebración. Quiero una última parranda por ahí en mi funeral. Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Amo lo que hago, canto por la gracia de Dios, porque Él me permite cantar, porque mis padres así me enseñaron, porque doy para mi gente, porque tengo hijos, porque tengo corazón y quiero enseñarles a ellos a dar más a nuestra comunidad y hacer más por nuestra gente mexicana. Quiero mi grupo norteño y que sea con Tololoche, échense un trago por mí y también un que otro toque. Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los... Yo no buscaba ni pensaba algún día inspirar a alguien, yo solamente quería sobrevivir. Pero qué bonito que a través de ese proceso de tratar de sobrevivir pude llegar a inspirar a alguien. Que en mi lindo Playa Larga haya una última parranda, que me canten mis hermanos, mi madre flores reparta, mi padre fotografías y mi hermana lea mi carta. Tomen tequila y cerveza, que toquen fuerte las bandas, suelten por mí mariposas, apláudanme con sus palmas, porque así es como celebran cuando se muere una dama. ¡Che! ¡Che! Juan, ¿qué traes? Deja los gritos. ¿Dónde está Che? Tengo que hablar con ella. Salió a correr, está en la playa. ¿Por qué vienes agitado? ¿Qué pasó? Perdón, Sis, pero lo que se le viene encima a nuestra hermana es muy grande. Tengo que ir a buscarla ahora. Esto no puede esperar. No seas menso, Juan. Dime qué pasó. Goodbye, Sis. ¡Juanelo! What up, Angel Face? Che, te fui a buscar a tu casa. Rosie me dijo que estabas aquí. Tenemos que hablar. ¿Hay un problema? ¿No se están vendiendo los boletos? What up, brother? Pues, todo lo contrario. Tuvieron que habilitar una sección que jamás habían abierto para ningún artista. 1,500 asientos más. Acabas de llenar el Staples Center. Lo lograste. ¡Eres grande! Y concursos de belleza, Los Ángeles joyas finas. Soy una dama divina, yo soy mamón suculento, no presumo de mi cuerpo, si se echan unos tequilas, soy una dama divina. No me parezco a Shakira, no tengo nada de la Nina. No tengo nada de Beyoncé, tampoco de la bella Maribel. Chiquis, tus No está ya tengo grande. Ahí va con el extra small. con Thalía nada que ver. No tengo boobies de Bethany, ni las pompas de la J-Lo. No soy babón Hay que apurarnos. suculento. A llegar con tiempo. ¿Y esta madre qué significa, Juan? Cosas del PIB. Para que llegues como una reina. Like, really, how am I gonna get my big nalgas in here? Divina. God damn it. Watch me. Let's go, Sis. Close the door. Vámonos, pues. Solamente apíselo por remandarme en esta madre, pues. Yo que quería andar con todos mis hijos. Bueno, no te preocupes por los chamacos. Ellos le caen después. Esta noche será grande.
Me late la idea del Pete de traerte como lo que eres. Una superestrella, ¿no? La reina de Long Beach, como dice Daddy. Te lo mereces, sister, después de todo lo que has sufrido. Oh, man, yeah, God's been good, you know that? He's been really good. Oye, ¿qué onda? ¿Sí viene mi mamá y mi papá? Sí, van a estar ahí, en primera fila, como siempre, con tus hijos y todos los Rivera. Nice. ¿Sí se dan cuenta que voy a llenar el teatro más grande de Los Ángeles? ¡What! Invitadas de lujo nomás. ¿Y qué invitadas? Alejandra Guzmán, Olga Tañón. Va a ser una noche larga, pero te la mereces, sister. Vamos a brindar por eso, porque siempre soñaste con esto. Demostrarle al mundo quién es Jenny Rivera. Vamos a brindar, pues. A ver, a brindar. No tomo, pero estoy con ustedes en corazón. A ver. Tú siempre con tu agua. Vamos a brindar con ese tequilita, pero pronto les prometo que vamos a brindar con el mío, el tequila de Jenny Rivera. ¡Hell yeah! Por mi playa larga que me vio nacer y por México que llevo en el corazón. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es? Tus fans están gritando por ti, Che. Hay que decirle al chofer que se meta por otro lado. ¡No! ¡Yo los quiero saludar! No puedes hacer eso. Nos metemos en broncas. ¡Qué broncas ni que 8 cuartos! ¡Hey! ¡Stop! ¡Stop! No. Yeah, hombre, consejo, ¿sabes por qué? Porque nadie los quiere como Jenny Rivera, por eso. Un día juré que todos respetarían a la niña rebelde de Long Beach. Y lo cumplí. Tú no eres nadie. Suéltame. No te voy a soltar. Tú no vas a ningún lado que no te manda sola. Aquí mando yo. ¡Quítame las manos de encima, Trino! ¿A dónde crees que vas? Mira, ¿a dónde crees que vas, eh? ¿A dónde vas? No te voy a dejar hasta que me digas con quién fregados te ¡Con nadie! ¿Cómo es que con nadie? Me vengo directito del trabajo, ni para tragar un trago me voy. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y qué dijiste? ¿Este estúpido ya me lo creyó? Pues no. Mira cómo vas toda pintarrajeada. Pareces piruja. Me quito por ti, ¡date cuenta! Mentirosa, ¿eh? Tú lo que te gusta es estar de ofrecida, ¿verdad? A ti te gusta nada más andar ahí ofreciéndote a los hombres. Pues si tanto te gustan los hombres, pues entonces... No, Trino, ahorita no, por favor. Ahorita no, Trino. Ahorita no, por favor. Voy a llegar tarde, Trino. Y ahorita no. La niña. Espérate, La niña, Trino, la niña. La niña. ¿Ya ves? Uno quiere estar en serio bien contigo y no se puede nomás. Déjala que llore tantito, nomás la estás volviendo bien berrinchuda. Y peor se va... No me cierres la puerta. Peor se va a poner ahora que la quieras meter esas estupideces, ¿verdad? De beauty pages. ¿Cómo ves que no la voy a sacar? ¿Cómo ves? Sí, estás mal. La mija no va a estar en esas estupideces de concursos de belleza. Ya no puedo. Esta vida es un infierno. Ya lo sé. Llevemos la fiesta en paz, entonces obedéceme en todo lo que te digo y no estés de ofrecida y se acabe el infierno. Mira, a mí no me dejas hablando solo, ¿eh? A mí no me dejas hablando solo, A mí no me dejas hablando solo. ¿Por qué? ¿Por qué te dejo hablando solo? ¿Por qué? Puras mentiras. ¿Por qué bajé de peso, ¿Cómo me decías? ¿No era una marrana? ¿No era una marrana? Estás gorda, ¿Qué poca madre tienes? Bajé por ti. Pues no bajaste ni un gramo. ¿A dónde vas? A mí no me... ¿A dónde vas? Te estoy... A mí... Entiéndelo y métetelo en la cabezota. Aquí, en la cabeza. Tú eres mi mujer y te quedas en mi casa para atenderme a mí. Punto. Pues, ¿cómo ves que no, Porque para ser alguien en la vida le tienes que echar un de ganas y esa parte no te ha quedado clara. Qué pena que no puedas hacer tantito para que tengamos felicidad. Quítate. No me empuje. Mami. Ya vamos a llegar, princesa. Solo te nos hizo tantito tarde. ¿Tú y Daddy se quieren? Sí. Nos queremos mucho como todos los papás de tus compañeritos. ¿Y por qué Daddy no te dice cosas bonitas? Sí me dice cosas bonitas. Lo que tú no sabes
Es que me las dice cuando tú no estás porque no quiere que te pongas celosa. Cuando estás en casa de tus abuelos o cuando estás dormida. ¿Es tu príncipe azul? Sí, mi amor. Es mi príncipe azul. En el cielo que hasta los angelitos están cayendo, ¿eh? ¿No me presentan a su amiga? Yo. Me llamo Janie. No, pues sí. Hasta el nombre lo tienes chulo, ¿eh? Que no me pasa nada, ¿verdad que no nos pasa nada? No digas eso, Janie, te conozco. Ven acá. Te has de haber peleado contigo, ¿verdad? No tienes cara de que estuviste llorando. No, solo que está aferrado, que quiere que deje mi trabajo y eso nomás nunca va a pasar. ¿Y eso por qué? Porque según dice que yo me arreglo para coquetear a otros hombres. Tú te has de haber puesto a pelear y la cosa se puso peor, como si no te conociera. ¿Y qué quería? ¿Que no me le pusiera al brinco? ¿Ah? Si no lo hubiera hecho desde un inicio, no me hubiera dejado ni estudiar. Ay, hijita, pues que hay que tener paciencia. No se te olvide que ese es el papá de tu hija. Y además, esta cochita ya está grande. Yo se da lo cuenta sé, de todo. pero ese león está más que controlado. No, No se preocupe. no, Nomás acuérdate que tu papá dice que ya le está yendo bien en la disquera y quiere que todos sus hijos trabajen con él. Ay. Nosotros te podemos ayudar. Déjame hablarle. No, ¿qué le va a andar hablando? Ya se me hizo muy, muy tarde. Mejor dígale a los chamacos que los Aquí estamos. Ay, mi princesa, muñequita, esa cosita tan preciosa. ¿Cómo se llama? ¡Ey, qué guapa! ¿Cómo estás, mi Angel Grace? ¿Y Lupe qué? ¿No va a ir a la escuela? No, pues se fue temprano a la disquera con Gustavo, así que... Ah, bueno, adelante al coche. Repito. Ay, que Dios te bendiga, hija. No se olvide que usted es mi fuerza y mi ejemplo. ¿Mm? ¿Y mi princesa? Ay, ¿qué hace con esa carita tan triste? Se me porta bien, se me come todo lo de la loncherita y le hace caso a su abuelita, ¿ok? Deme un beso, pues. Ándale, pues, pórtese bien. Se nos hace tarde y nosotros tenemos que llegar. ¡Vámonos! Bye. Bye. ¿Así que la creída de tu mujer no quiere dejar su trabajo? ¿Cómo la ves? Anda de creída la muy babosa. Pero yo no la voy a dejar en paz hasta que renuncie. Pues más te vale, brother. Tengo varias amigas que van a esa tienda y me dicen que se la pasa pelándole el diente a los hombres. Bueno, ya, ¿no? ¿Ya vas a empezar? No me tienes que estar repitiendo lo que yo ya sé. No, pues nomás digo que qué mala onda que te viniste a meter con esa gringa. Mi mamá para ti siempre quiso una mujer de México, nacida en nuestra tierra. Bueno, pues no tuve de otra, me salió con su panza. ¿Qué hago? Ni siquiera sabes si es tuya. Sí es mía. Ahora ya no tengo dudas. Y además, pues me tuve que hacer cargo de las dos. Si no, los Rivera iban a estar ahí nada más. Que si no me hacía cargo, pues me iban a romper la madre. Estúpido. Jenny tiene 18 años y tú no te has casado con ella. Si la dejas, ¿tú crees que te van a reclamar? Eso es lo que ella quiere. Que la deje para que ande pues, ahí de piruja. Pero eso no se le va a hacer. Aquí el único que termina las cosas soy yo, punto. Cuando yo diga. Cuando se te pasa el embrujo, se nota que te mueres por ella. Ya, lárgate. Ya, órale. Yao, Chito. It's the second time you're late this week. I hope so, for your sake. Jordan, please look at your work. Fight it. Vale. Back to work. Ahí voy.
Viejo. ¡Ey! Estoy preocupada por Janie. Otra vez está teniendo problemas con Trino. ¿Qué te dije desde que lo conocí, Rosa? Ese tipo no me gustaba nada para ella. Pues yo sé, pero ¿qué vamos a hacer? Como si uno pudiera elegir a quién querer. Lo bueno es que mi reina tiene carácter, ella es fuerte. Y si no, para eso nos tiene, ¿qué no? Pues también ya sabes que es terquísima, Pedro. Es capaz de hacérsela fuerte con tal de no pedirnos ayuda. Bueno, en todos los matrimonios hay problemas, Rosa, ¿qué te digo? Esta vez es diferente. Vi algo en su mirada que no me gustó. Me quedé bien mortificada, de veras. Pues ya no te preocupes, ¿sí? Voy a hablar con ella. Le voy a ofrecer trabajo en la disquera. Digo, a lo mejor con una ayudita de dinero, pues también se ayuda en su casa, ¿no? Estoy harta del imbécil de Trino. Va a ser que pierda mi trabajo. ¿Hasta cuándo lo vas a soportar? Déjalo ya, Jenny. No lo puedo dejar, Carola. Yo lo escogí para que fuera mi marido. Y lo único que estoy haciendo es seguir el ejemplo de mi mamá. Eso es para las mujeres débiles. Y tú no lo eres. Yo sé que no lo soy. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que en los madrazos siempre me gana? Si yo también le meto los suyos, ¿eh? ¿Sabes por qué estoy con él? Para demostrarle a toda la gente que soy bien fuerte y que sí puedo. Aunque muchos no me crean. Pues voy a hacer lo que siempre he hecho desde chamaca. Luchar y pues soñar. ¿Eh? ¡Échale, chulito! Miren nada más cómo vienen. A ver, ¿qué significa esto, Dolores Janie? No me digas así, Amar. Sabe que no me gusta ese nombre. No, es que a mí tampoco me gusta ver a mi hija llegar en estas fachas. Esta vez no fue por peleonera, jefa. Gracias a Chile ganamos a los negros en base y se estaban riendo de ella porque es niña. Y hubieras visto, les dio hasta para llevar. ¿Tú crees que eso a mí me pone contenta, Gustavo? Y tú, Pedro, eres el mayor. Te he dicho que no andes metiendo a tu hermana en eso. Y mucho menos con esa gente que ustedes saben que no quieren a los mexicanos. Bueno, pues nos tienen que aprender a respetar, Rosa. Estos americanos creen que uno ha venido a robarles el trabajo y no es así. Uno vino a trabajar acá honradamente. Pedro, de veras que yo no sé para qué querías tener una hija si la has convertido en todo un hombrecito. Mírala, ni siquiera vestido se quiere poner. No me gusta usarlos, Amá. ¿Viste? ¿La estás oyendo, Pedro? Ay, Rosa, Janie. Rosa, Janie, Rosa, venga deja acá, tanto Janie. coraje, mujer, ya está, ya. Es que ustedes me hacen Déjalo, agarrar muchacho, unos que están corajes. contentos, caray. Ya que le hace mal, mija. Ahora tráigame una cerveza que yo voy a poner un poco de música. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción de todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herir. Janie, abre la puerta. Sí, mamá. Espéreme tantito. Me estoy
¿Qué haces, mija? Ya es tarde, pensé que estaba dormida. Mira lo que te traje. Mira. ¡Oh! ¿Para mí? ¿Sí? Ayúdame a abrirlo. ¡Qué padre! ¡Wow! ¿Te gusta? ¡Ay! Está chula, ma. ¿Verdad que sí? Sí. Le voy a poner Chayito. Espero que la cuides. No quiero verla rota como las otras. Eso es lo que tienes que hacer, mija. Jugar con tus muñecas, peinarlas. No andar allí jugando al béisbol a las canicas con tus hermanos. Entonces deme una hermanita. Ya estoy cansada de tanto chamaco. Cuando iban a hacer el Lupe, me dijo que era una niña y me engañó. No, mija, ojalá fuera así de fácil. El que dispone de esas cosas es Dios. Es que es puro chamaco. Ojalá y esta vez disponga bien. Oye, me traiga a mi hermanita. Bueno, ojalá, mija. Mejor ya a dormir, porque mañana tiene que ir a la escuela. Si me canta una canción, yo lo cargo a Chayito. La de Chayito Valdés. Besos y copas. La de Chayito, sí. Sabes que tú ya no me quieres. El mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción de todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. ¡Ey! Don Miguel, ¿qué hace aquí? Ya me chivió, me dio pena. ¿Y eso por qué? Lo hiciste muy bien. Tú tienes talento para cantante, mijita. ¿Sabe qué? Cuando estaba más chamaca sí quería ser bien famosa cantante. ¿Pero por qué no? Tú eres joven y nunca es tarde para realizar tus sueños. Ay, qué tarugada está diciendo, don Miguel. A mí ya se me hizo tarde para hacer muchas cosas en la vida. Mira, espero que cambies de idea y un día, en lugar de mostrarme películas, que me muestres tus discos. Ay, qué burrada anda diciendo, don Miguel. ¿Cómo cree? Cuando uno nace siendo maceta, pues del pasillo no pasa. Mejor dígame, ¿le gustaron las películas que le recomendé? Mucho. Mi familia está contenta. Pero ahora quiero que me muestres otras porque tú eres excelente para eso. Soy la mejor. La mejor, la mejor. ¿Cómo anda de ánimo? Terror, Bien, amor, bien. suspenso. Terror, un poquito de calma. Ah, terror.